si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial Aquí, saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, el lunes, iniciando semana, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorgito, muchas gracias. Un placer poder estar con todos nuestros seguidores de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Un programa en donde desarrollamos la idea correcta de gobierno propuesta por Dios en la Biblia. Una propuesta de que sí existe un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Eso hacemos aquí. Desarrollamos ese tema bíblicamente por diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, pero siempre guiados por los principios únicos que no nos dejan, pues, torcernos ni a derecha ni a izquierda. Bienvenida, señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, Molly. Sí, como tú le dijiste, son los principios que nos dejan movernos ni a derecha ni a izquierda y nosotros elegimos por ellos. Y quisiera hoy dar una frase para dar apertura a todo lo que vamos a hablar hoy, y es que mientras algunos buscan errores en la Biblia y engaños en las traducciones, un hombre sincero con una Biblia abierta sin duda encontrará muy rápido lo que está mal consigo mismo. Así que hoy en este programa venimos a eso, a exponer lo que es los principios bíblicos y ser, si es necesario, ser amonestados por ellos. Claro que sí. Hay muchas ideas, somos personas inteligentes, creativas, pero si nos desviamos de las ideas correctas, de los principios históricos establecidos en la Biblia, pues nuestras conclusiones van a ser un poco distorsionadas. Muchas cosas para hablar hoy, señorita. Pues el tema nuestro será acerca de la concentración del poder, el poder concentrado, como quiera llamarlo, pero antes de entrar en ese tema, pues quiero decir algunas cosas que están pasando, ¿no? Pasando en Colombia, porque pues tristemente ya se posesionó el nuevo Congreso de la República. Y digo tristemente porque fue lamentable lo que los congresistas, no todos, pero los congresistas hicieron en el discurso del presidente. En lugar de respetar que el presidente se vaya y darle gracias por su trabajo, sea cual sea, y honrarlo al final de su administración, pues un porcentaje grande de los congresistas nuevos, pues lo que hicieron fue burlarse del presidente. Muy triste ver las acciones o reacciones supuestamente de un grupo de personas que son, les dicen que son dignidades, ¿no? Dignidades. Hay otra palabra que le dicen, no me acuerdo qué es, pero siempre a estas personas se les tiene en gran estima y pues son el modelo, son el ejemplo para el resto del país y no respetar el discurso del presidente, pues muy lamentable tener este nuevo grupo de congresistas, complicado, anunciando pues lo que viene durante estos 4 años. Otra cosa que quiero hablar, que no quiero pasarla, es que nosotros tenemos una senadora, se llama la doctora Lorena Ríos. También muy triste lo que pasó porque ella fue una de las que propuso que el presidente del Senado fuera el señor Roy Barrera. Y muy lamentable, pues, que una congresista de Colombia Justa y Libres no tenga la claridad
para sostenerse, no ser políticamente correcta y sostenerse en una posición radical y no apoyar a aquellos que, pues, por mucho tiempo han mostrado su inactitud, o sea, que han mostrado que no son muy leales realmente al país, que tienen tantos problemas, y una congresista nuestra, Lorena Ríos, pues apoyando gente de ese tipo. Otra vez, como digo, anuncios de lo que vendrá, las luchas que tendremos durante estos 4 años. Entonces, pues eso entre muchas otras cosas más que están pasando en el país, y que pues a medida que vayamos desarrollando el programa, otros programas, de pronto nos enfocaremos en cosas así más específicas. Hoy pues estaremos hablando de el poder concentrado o la concentración del poder. Y yo quiero leerles esta palabra, esta frase de un estadista británico llamado Lord Acton. Y él dijo así: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo voy a repetir. Eso lo dijo un estadista británico. Dijo así: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estaremos entonces desarrollando como base esa frase, hablando de las ansias, el deseo angustioso y desesperado que tienen aquellos seres humanos que han probado posiblemente un poquitito de poder y quieren más, y quieren más. En la historia, nosotros podemos mirar cómo la historia se ha enfrentado con 2 ideas muy fuertes, 2 ideas, y una de ellas, sobre todo, que ha predominado en las naciones del mundo, es que el hombre o un grupo de hombres siempre han querido controlar a otros, esclavizarlos, siempre han querido que otros les den poder. Y no, dicen por ahí que no hay nada más peligroso que una persona sin carácter en el poder. No hay nada más peligroso. Y pues en la historia nosotros hemos visto, hay ejemplos buenísimos de individuos a quienes la ciudadanía, el país, les ha delegado poder, les ha dado poder, y ellos pues al tener el poder se han enloquecido. Y cuando se tiene poder, lo más tenaz es que se quiere más. Es algo curioso que una persona que ya tiene cierto poder delegado, como que le entra la avaricia, al disfrutar de tantos privilegios y honores, como que dentro de sí se le despierta un monstruo hambriento, sediento, que no se sacia con lo que tiene, sino que quiere más, y quiere más, y quiere más, y entonces hace cualquier cosa para poder tener poder absoluto. Qué bueno que pues hay constituciones, que hay leyes todavía que regulan a los individuos, porque de otra forma sería desastroso tener personajes en el gobierno o en las diferentes áreas de la sociedad, tenerlos con un poder desorbitado. Pues lo que nosotros aquí decimos es que pues el hombre con poder y sin carácter, pues tiende a ser déspota, tirano. Y Michelle, fíjate que está el libro este del autor J.R.R. Tolkien,
quien escribió El Señor de los Anillos. ¿Esa película la viste? Bueno, la verdad no la he visto completa, pero sí conozco un poco. Bueno, yo ya te dije que tienes que verla, pero tú cuando la veas ya tienes un trasfondo de ideas correctas que te van a ayudar fácilmente a entender que esa película pues es una película fenomenal en el sentido de que muestra el deseo del hombre de tener poder y todo lo que hace, todo lo que planea, todo lo que pues trata de ejecutar con tal de obtener el poder absoluto sobre otras personas. ¿Tienes algo que decir al respecto tú? Sí, Molly, bueno, yo quisiera también, antes de seguir avanzando, como poder compartir un poco de qué hablamos cuando hablamos de contracción de poder, ya que no es un término tan común y no es un De término que la encontramos. concentración del poder. Vale. Y el punto es que el poder, como lo decíamos ahorita, realmente es esa facultad y no solamente es un poder político del que queremos hablar hoy, sino que queremos hablar de realmente cómo se ve este poder dentro de las iglesias, cómo se ve esa concentración de poder dentro de las familias y cómo eso afecta los diseños y el principio que Dios ha establecido para cada área de la sociedad. Y bueno, tú también ya lo mencionaste, pero la verdad me parece curioso que pudiéramos leer el fragmento que Molly me hizo el favor de mandarme, que es justamente este libro que le estaba mencionando. Y es para que podamos ver cómo muchos autores a lo largo de la historia han podido darse cuenta de cómo esta como este amor por el poder y por tener todas las riquezas y toda la potestad, siempre ha estado en el corazón del hombre. Y eso es algo que se evidencia tanto los autores de novelas como los filósofos, como los mismos cristianos deberíamos entender. Y bueno, eso es algo que Molly me mandó, pero el punto es que, como él lo decía, el autor Tolkien decía que uno de sus personajes principales, Lord Sauron, decía, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para vallarlos, un anillo para traerlos a todos, y en las tinieblas a atarlos. Y allí el autor Tolkien estaba hablando de lo que realmente estaba en el corazón de este personaje, pero también en el corazón de las personas cuando asumen un poder de forma corrupta. Y además, algo importante es que ese relato, bueno, es una historia fantástica, es toda una novela, pero aún así es algo que filósofos como Platón en la República es algo que él dice a través de otro autor, otro personaje en la Lidia. Y además, cuando exploramos esa idea, podemos ver que muchos otros autores y filósofos han encontrado que esto está impregnado en las personas cuando empiezan a coger demasiado poder y no hay un poder que los restrinja. Y más adelante también Montesquieu habla un poco de esto y también Locke. Yo creo que más adelante también podemos verlo. Y esa es una frase de justamente De vuelta a las cadenas, que es el libro del cual sacamos estos textos, y es cuando Gandalf, uno de los personajes, exclama, no me tientes, Frodo, no me atrevo a tomarlo, ni siquiera mantenerlo a salvo. Entiéndelo, Frodo, yo usaría este anillo por el deseo de hacer el bien, pero a través de mí ejercería un poder demasiado grande y terrible que no podríamos imaginarlo. Y aquí tocamos otro tema, y es como aún cuando las personas pueden llegar a tener un poder con toda la buena intención o tal vez con buenas ideas para las personas que las cuales va a gobernar, realmente ese poder debe ser limitado. ¿Por qué? Porque no somos Dios, así que si no somos Dios no entendemos realmente lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto nuestro poder siempre debe estar bajo una supervisión y bajo otro poder que pueda limitarlo. Michelle, fíjate que Gandalf es algo que él dice, ¿no? Gandalf exclama, dice eso, no me tientes. Varias cosas ahí porque cuando estaba leyendo eso, me acordé, creo que fue un Twitter de el próximo presidente Petro. Él les decía a la gente, no me tienten, amenazando. O sea, no tentar en la expresión de Petro era una amenaza hacia aquellos que
pues están en contra de él, están dando cosas que no están de acuerdo con sus propuestas, y él les decía, no me tiente. Por ahí está, no sé si tú lo has visto el Twitter, o no sé en dónde lo leí, pero decía, no me tienten. Y aquí está igual, no me tienten. Lo que ocurre en el trasfondo de todo este asunto es que el hombre, en un sentido, sí tiene buenas intenciones. O sea, uno quiere, me gustaría liderar una junta de acción comunal, me gustaría ser un concejal, me gustaría ser un alcalde, un gobernador, un congresista o presidente, o tener cualquier autoridad en una empresa, lo que sea. Entonces, yo quiero llegar allá, pero es por el bien, para poder hacer el bien a la gente, para poder ayudarlos, para poder usar bien los recursos, bueno, ese fue mi tema también. Cuando iba para el Senado, ese era mi tema. No, lo que vamos a hacer es, vamos a usar bien los recursos, la idea detrás es que queremos hacer lo que bien, nunca queremos hacer el mal. El problema es cuando tiene el poder, ¿no? Cuando tiene el poder. Cuando tiene el poder, viene la situación que el poder, entonces, cuando no hay carácter y temor de Dios, y aún con muchos que tienen carácter y temor de Dios, el poder los seduce, los seduce. Es como, no sé, pues yo no soy muy dado así a los demonios, ¿no? Pero las películas sí muestran cómo el demonio viene y seduce la mente de la persona y le dice cosas y trata de convencerlo para que tenga más poder, en fin. Entonces, dicen, no me tientes, Frodo, no me atrevo ni a tomarlo, ni siquiera para mantenerlo a salvo. Entiéndelo, Frodo. Mire, yo usaría este anillo, o sea, yo usaría el poder. Yo usaría este poder por el deseo de hacer el bien. Pero tú puedes tener el deseo de hacer el bien, pero no sabes cómo hacerlo. Es como los congresistas nuestros que en estos 4 años pasados, ellos trataron de hacer el bien a través de nuevas leyes, pero no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, la mayoría de sus leyes, propuestas que hicieron, fueron contrarias a la idea que tienen. Queremos hacer el bien, pero no al saberlo hacer, entonces las propuestas o las leyes que salieron, en lugar de ser beneficiosas, se convirtieron en más problemas y más esclavitud. El presidente George Washington advirtió en su discurso de despedida en el año de 1796. Él dijo, la usurpación, aunque por un lado puede ser un instrumento para el bien, es por lo general el arma mediante la cual son destruidos los gobiernos libres. Bueno, aquí viene otro punto muy importante, y es que, pues, usurpación tiene que ver con tomar un poder que no corresponde, es traspasar una línea, traspasar una autoridad delegada, ir más allá. Dale. Sí, Molly, yo creo que antes de que sigamos abundando del tema, también podemos basar como un principio bíblico de por qué, a pesar de que hay hombres muy buenos o incluso con un carácter y principios cristianos, cuando llegan a tener tanto poder y un poder ilimitado, pueden ser corrompidos sus corazones. Y obviamente aquí también hablamos de un tema espiritual porque sabemos que lo espiritual es tan real o más que lo físico. Y es algo que se ejerce obviamente en lo humano a causa del pecado. Y si vemos en Isaías 33-32, podemos encontrar un versículo que es muy famoso, pero realmente tiene una verdad muy fuerte, y es que dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y yo creo que aquí muestra claramente cómo Jehová, o el entendimiento que tenía Isaías de Dios, era que realmente él podía tener todos los poderes, tanto el poder de legislar como el poder de ejecutar y como el poder de gobernar todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabía lo que era realmente correcto y podía hacerlo en todas las situaciones. Sin embargo, nosotros como humanos y con la naturaleza caída, no podemos llegar a tener estos 3 poderes porque actuaríamos sin un límite. Y realmente, como es muy importante poder comprender
que esto no solamente aplica para los gobernantes, no sé, que estén gobernando un país, un departamento, sino que también aplica para nosotros o los padres en casa, el entendimiento de que el poder siempre debe estar pues, distribuido y siempre debemos contar con un consejero y realmente alguien que pueda estar a la supervisión de que no se nos convirtamos en tiranos en lo que hacemos. El asunto es que el deseo de concentrar el poder en mí mismo o en un grupo de personas, la historia ha demostrado que esa es la lucha de las sociedades, la lucha de las comunidades. Hablamos de comunidades gubernamentales o hablamos de una comunidad pequeña como es la familia o una empresa, cualquier comunidad. En esas comunidades siempre va a haber, en la historia muestra, la lucha de querer tener poder y de usurpar cosas para tener más poder. Entonces, la concentración de poder es el tema nuestro. Es el relato que se repite, es un relato que se repite a lo largo de la historia. Es que en tiempos de incertidumbre, es tan importante, en tiempos de incertidumbre y crisis, el poder se concentra en manos de una persona. En tiempos de incertidumbre y crisis, el poder se concentra en manos de una persona o de un monarca. Desde los jefes indios hasta las cabecillas de pandillas, desde los faraones a los sultanes, de los reyes a los dictadores comunistas, el gobierno de una sola persona llamada históricamente el monarca ha sido la forma más común de gobierno humano. Entonces, hay como un proceso, un círculo, una crisis, hay crisis, y entonces en el momento de crisis se levanta alguien que dice, yo voy a solucionar el problema, elíjanme a mí. Al elegirlo, cuando uno elige, uno está dando poder, Uno elige la persona y esa persona, pues realmente su motivación no es correcta, sino estar en el poder, y al estar en el poder comienza a aprovecharse de los privilegios y de la influencia que tiene. Ahora, en la historia, como esa ha sido la lucha en la historia, hubo alguien, y tú lo nombraste ahora, un amigo mío, me gusta mucho él, tengo el libro de él, es mi amigo, un amigo ahí muy cercano, se llama Charles de la Bredé, barón de Montesquieu. Este hombre, él mirando la sociedad desde entonces y mirando cómo el poder estaba concentrado en una persona, un grupo de personas, dijo, ¿cómo se puede lograr? ¿Qué se puede hacer para que ese poder concentrado, que el poder concentrado en una persona o en un grupo, lo que produce es esclavitud, produce despotismo, produce manipulación, produce abuso, produce todo lo contrario a la idea correcta que es, tengo poder dado por la gente pues, para servir a la gente. Pues en la realidad ocurre todo lo contrario. Entonces, en ese tiempo, los tiempos del 1000 a 1500, sin hablar del 500 al 1000 después de Cristo, fueron épocas difíciles, porque el 500 al 1000 más o menos fue el tiempo ese del oscurantismo, de violencia, de barbarismo, y apenas están conformando las naciones como tal, y luego viene un tiempo en donde comienzan a levantarse pues reyes fuertemente, ya en las naciones constituidas, y entonces estos reyes, todo lo que hacen por lo regular es abusar de su poder y con una idea errada totalmente, porque en ese tiempo hay una mezcla de religión y gobierno. Entonces los reyes de entonces, que como nacieron los reyes, eran pensando que ellos eran puestos como reyes
divinamente. O sea que Dios era que los colocaba. Por lo tanto, ellos eran la voz de Dios. Por lo tanto, la gente tenía que hacer lo que ellos dijeran porque eran puestos por Dios. Y lo que dijeran, las leyes que impusieran, tenían que ser obedecidas porque eran la máxima autoridad. Entonces Montesquieu miró el panorama y dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué se puede hacer para que el poder no esté concentrado? Entonces Montesquieu propone, mirando esto, dice, la separación del poder. Hay que separar el poder, separación del poder. Entonces en la historia existen unos pocos y raros intentos de alternativas a la monarquía, de las cuales pues los Estados Unidos ha sido el único país del mundo con más éxito al aplicar la división de poderes. Sin un monarca que implemente el orden mediante un control externo, el orden de la sociedad ha tenido que ser mantenido por ciudadanos que adoptan controles internos para prevenir un retorno a la monarquía. Y pues los que fundaron a los Estados Unidos dividieron el poder del rey en tres ramas. Ya sabemos, ¿no? Tres ramas. La rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Entonces, luego de separar el poder en tres ramas, en tres secciones, entonces luego volvieron a separar más el poder. Esto es importante. Yo le digo a mi gente aquí en Colombia y donde yo enseño, que la gente no entiende eso, uno le dice, entre el poder esté más dividido, más libertad hay. Escuche bien. Y yo, como yo entiendo que la idea original bíblica es la república, y en la república algo que se aplica es el consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que estamos liderando estemos de acuerdo. Entonces, llegar a un consenso no es fácil, toma tiempo. Que todos nos pongamos de acuerdo para tomar una decisión. Entonces, la gente no le gusta eso. Dice, pero ¿cuándo se va a tomar una decisión? De aquí que todos nos pongamos de acuerdo, eso va a ser imposible. Vamos a demorar mucho tiempo, vamos a perder tiempo. A la gente no le gusta, a la gente le gusta más que el poder esté concentrado. Mire, ¿sabe qué? Decida usted. Vamos a hacer lo que usted diga. ¿Cómo así? Ahí donde viene que la gente rinde su voluntad a la voluntad de una sola persona, por lo tanto, a la tiranía. Entonces Estados Unidos entendió esto, dividió, fuera de que ellos no eligieron monarca, no rey, no lo eligieron, no tenían rey, sino que ellos fueron los primeros que escogieron a alguien para que los presidiera. Y ahí viene la palabra que presidente, una persona que preside, o sea, una persona que dirige, que coordina, no que tiene todo el poder, sino pues quieren una persona que coordina las reuniones, que convoca y que junto con otro grupo de personas pues toman decisiones. Entonces Estados Unidos hizo otra cosa más tremenda, porque pues para evitar el peligro de que el poder se concentrara. Entonces ellos lo que hicieron fue que separaron de nuevo en los dos niveles que ellos tienen, el país, que es el nivel federal, o sea, nacional, no, el federal es el local, y luego el estatal. O sea, dividir el poder en dos, no un poder centrado como en Colombia, que tiene un poder centrado y el poder está solamente en Bogotá, no. Hay poder estatal, pero también hay poder ¿qué? Local. Y después, oiga bien, lo que dice aquí, ataron a este nuevo, porque ellos le llamaban a esto, o el que escribe dice, era como un Frankenstein, era un monstruo. O sea, crear un gobierno es crear un monstruo. ¿Qué te parece? Un monstruo peligroso. O sea, el gobierno, por eso es que se llama el gobierno mal manejado, se convierte en un monstruo. Nosotros tenemos un libro que se llama Gobierno Todopoderoso. Y en ese gobierno todopoderoso tenemos un pulpo, que el gobierno que quiere tener sus tentáculos en todas partes. Entonces, los americanos entendían que sea como sea,
el gobierno pues, es peligroso y puede caer en tiranía. Entonces dice que ataron a ese gobierno local y ese gobierno nacional. Dice aquí, la ataron a 10 esposas. No es literal, ¿no? Y fueron las primeras 10 enmiendas que se le hizo a la Constitución de los Estados Unidos, lo que dio por resultado una explosión, dicen ellos, sin precedente de libertad, oportunidad, motivación y prosperidad individual. Ese es el modelo, así comenzó Estados Unidos. Entonces, ellos estaban creando un gobierno, pero la idea era cómo limitar al gobierno, que no se concentrara el poder en una o en un grupo de personas. Y entonces, por esa razón, lo dividieron. Lo dividieron. Ahora, mira, escucha bien lo que voy a decirle a ustedes, que esto es importante. Pues la idea es que el poder se divida. Y entre más se divida, la idea es garantizar la libertad. Y claro, la república, que es la propuesta de Dios del gobierno, pues la idea es que haya consenso. Entonces se demora mucho el tomar decisiones buenas. Pero mira dónde está la clave. Que también se demora mucho en tomar decisiones malas. ¿Sí ves? Entonces es un proceso bien pensado para evitar que un hombre o varios hombres usurpen, manipulen o roben, tomen decisiones equivocadas, porque pues toma tiempo. Y al tomar tiempo, hay más tiempo para qué? Para pensar. Entonces, dividir el poder, dividir el poder. Eso ocurre también en la familia, con papá y mamá, ¿no? Papá y mamá. Ahí comienza la idea de concentración de poder. Por eso Dios no colocó dos papás, ni dos mamás, aunque pues la nueva locura de las ideas progresistas, pues están queriendo colocar dos papás, dos mamás, un papá y un perro, una mamá y un gato, y que es decir que son familia. Eso es una distorsión de las ideas correctas en cuanto a lo que realmente es la base. Entonces, ¿por qué Dios colocó un solo papá y una sola mamá? Y cada una tiene un cierto poder para poder dirigir la familia. Ahí comienza la idea correcta de gobierno. Claro, señorita, que y los que nos están viendo y nos verán en el futuro, porque claro que en el hogar también uno puede desarrollar una forma de gobierno equivocada, una forma de gobierno tiránica, una forma de gobierno déspota, una forma de gobierno dañina, en donde, en donde se puede cantar la canción de este hombre que ya murió, que dice, pero sigo siendo el rey, ¿no? Entonces se pueden crear pequeños reinados en las casas o una empresa o en la iglesia, ¿no? O en la iglesia, porque también en la iglesia hay poder. Hoy en día, muy tristemente, tenemos un sistema de gobierno en la iglesia totalmente desviado, ¿no? Un gobierno no bíblico, no bíblico, iglesias bíblicas con gobiernos no bíblicos. ¿Cómo funciona eso? Pero así es, en donde hay hombres que se han levantado y tienen el poder absoluto y que la gente casi los adora, que la gente está pendiente de ellos. Si hacen así, hay que llevarle una toalla. Si hacen así, ya saben que hay que llevarle jugo. Si hacen, bueno, cualquier cosa, la gente están pendientes para correrles y cargarles la maleta y llevarlos por un lugar secreto. Un lugar secreto. Hoy en día hay iglesias en donde los predicadores han hecho en el púlpito un mecanismo hidráulico
como los shows de Las Vegas. Y entonces, como las iglesias ahora usan luces de colores como discotecas, se prenden las luces, comienzan a moverse y, y entonces el predicador sale de abajo y con el mecanismo hidráulico y se levanta y aparece la super estrella. El pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol. Y pues es el iluminado. Entonces, pues la iglesia ha caído en ese dilema de concentrar poder, darle poder a una persona o un grupo de personas. Claro, hay que dar poder, pero no se puede permitir que las decisiones sean tomadas por uno, sino que haya un consenso, un grupo. Y pues lo que estaba hablando, ¿no? Montesquieu, pues descubre que el poder hay que dividirlo, ¿no? Pero la historia muestra que siempre se anda de crisis, concentración de poder, luego separación de poderes, luego otra vez crisis. Dale. Sí, Molly, precisamente tenía una frase de Montesquieu que yo creo que podríamos analizar, ya que como todas las es un hombre admirable, Montesquieu, que realmente Mi lo que amigo. decía era en aras de la libertad. Yo creo que podemos leerla no solamente pensando en el gobierno, sino también podemos pensar en lo que es una familia y en lo que es una empresa, en lo que es una iglesia realmente. Y él dice, es un principio elemental en las relaciones humanas, así que no solamente hablamos de política, sino que hablamos de todas las relaciones y comunidades, que cualquiera que tenga poder tiende a usar del mismo. Por ello, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. Y esto va, que el poder frene al poder, tanto legislativo como ejecutivo, tanto mamá como papá que puedan frenarse el uno al otro, aunque obviamente siempre hay uno que preside. Tanto en las iglesias que hay un grupo de ancianos y no solamente un pastor que dirija a todos, sino que tal como plantea el Nuevo Testamento, que sea un grupo que pueda controlarse uno al otro. Tanto en las empresas donde hay un jefe, pero también hay unas personas que están alrededor de él aconsejándolo y hay una familia también porque es un modelo de empresa. Así que realmente vemos cómo esto es aplicable a todas las relaciones humanas y cómo también el diseño de Dios va y entiende lo que es el humano y entiende que el humano no está listo para tener el poder máximo, sino que el humano debe tener otro poder que lo frene. Es una idea que dice Montesquieu, pero realmente es bíblica. Claro, lo único que puede tener, como tú lo dijiste, el poder concentrado en sí mismo, solamente Dios, quien es el creador, quien es santo, quien ha demostrado históricamente que no abusa de su poder. O sea, que no se deja llevar por las emociones que las tiene, sino que pues de él emana la esencia de la autoridad, del poder, de la santidad. Lo único que puede tener el poder en sí mismo es él. De ahí para abajo, no se le puede delegar todo el poder a una sola persona o a un grupito para que ellos sean los que decidan, sino que entre más se divide el poder, entonces entre más se quite el centralismo del poder, las cosas van a funcionar mejor. En épocas de desórdenes civiles internos, amenazas externas y pérdida de la virtud pública, wow, esto sí me parece terrible, porque yo estos días he estado hablando de la virtud. Bueno, hemos estado hablando, ¿no? La virtud. Cuando un pueblo pierde la virtud, terrible. Un pueblo sin virtud es muy fácil de ser esclavizado. Y tenemos el ejemplo en Colombia, un pueblo sin virtud es fácil de elegir a cualquier persona, lo peor, para que lo gobierne. Muy triste. Entonces, el poder se concentra de nuevo como una banda elástica que vuelve a su posición original, lo cual resulta en la pérdida de la libertad, la oportunidad, la motivación y la prosperidad. Mucha gente piensa que un árbol
que da peras, también puede dar uvas, pero no es así. Y mucha gente tiene la esperanza que este gobierno en Colombia va a hacer cosas buenas. Pues no es así, porque los que lideran, están liderándolo, no tienen las ideas correctas. Aún los cristianos que están ahí, en el gobierno, no tienen las ideas correctas. Y lo denuncio aquí públicamente. Pues lo denuncio no para avergonzar a nadie, sino pues ojalá para corregirse, ojalá para dejarnos guiar por lo que dice la Biblia, llegar a la idea correcta de la cosmovisión bíblica para poder hacer lo que es correcto. Entonces, necesitamos entender que el poder concentrado es un peligro y que una de las ideas pues bíblicas es como todos somos iguales, todos tenemos el temor de Dios, pues todos tenemos la capacidad de decidir bien. Por lo tanto, un equipo de trabajo que tiene el temor de Dios pueden decidir bien, así se demore mucho. Aquí yo he experimentado esto, porque en algunas reuniones que yo he tenido con algunos personajes del país y tenemos que tomar decisiones y hemos querido tomar decisiones en consenso, se convierte en complicado esto, porque no, si la idea de consenso es, si son 7, todos 7 tienen que estar de acuerdo. Si uno está en desacuerdo, entonces pues no podemos decidir, hay que esperar, vamos a orar, vamos a esperar, nos reunimos después, miramos y analizamos, esperando que la otra persona cambie. Entonces, eso toma tiempo. O sea, un gobierno para tomar decisiones no puede tomar decisiones a la loca. Toca tomar tiempo, tiene que tener decisiones en donde se involucre a todos los que van a ser afectados para bien o mal. Y lo mejor de esto, pues para que las decisiones sean lo más acertadas posibles, es que todos somos iguales, que todos podemos decidir y que todos tenemos casi el mismo poder, solamente que tenemos diferentes responsabilidades. El mismo poder de decidir bien o mal, pero tenemos diferentes responsabilidades, que hay donde se encuentra el meollo, el problema. La gente a veces no entiende ahí. Somos iguales, tenemos una capacidad, solamente que tenemos diferentes responsabilidades y cada quien pues se encarga de cumplir lo otro. Pero bueno, la idea en general aquí, lo que hemos hablado, Michelle, es concentración de poderes. Y hay una historia de 6.000 años, Michelle. 6.000, no es más, no es más vieja. Hay gente que cree que esta historia del mundo tiene más de 6.000 años, tiene millones. ¿Has escuchado eso? Que dice que había millones y millones de años. Bueno, yo no creo en los millones de años, ¿no? Yo creo, porque está registrado, que realmente antes de Cristo fueron 4.000 años donde la historia registra cosas, y hasta ahora 2.000 años más son 6.000, pero no hay registros de vida, no hay registros de movimientos sociales antes de los 4.000 años, no hay. Solamente es universo y todo, pero no hay vida en ese sentido. La vida comenzó en un momento dado y hay registros donde habla de que son más o menos 4.000, más puede usted 5.000 años, y 2.000 que tenemos ahora, 7 o 6.000 años de historia. Entonces, en esa historia, pues, podemos ver las luchas de las sociedades y podemos aprender. Pero lo importante es que aprendamos lo que la Biblia dice, ¿no? Aprender lo que la Biblia dice. Porque pues hay mucha historia, muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Listo, señorita. ¿Qué dices tú? Molly, se acaba el tiempo, pero realmente quería compartir por último 2 cositas, y uno es como un versículo que realmente a mí cuando lo leí fue como, wow, Dios, tú eres increíble, tú tienes el control. Y dice el Salmo 125:3, porque no dejará el Señor sujeto por largo tiempo
al dominio de los pecadores el linaje de los justos, para que agobiados no se echen al partido de la iniquidad. Así que realmente Dios tiene cuidado de los justos y Él no dejará por siempre el dominio de los pecadores, sino que Él verá a su pueblo y no dejará que caiga en el partido de la iniquidad. Y también de fondo está la portada justamente del libro que mencionamos, porque creo que es muy importante que si está interesado en estos temas pueda comprarlo, pueda leerlo. Y es que si el gobierno toma todo, que queda para mí, es una idea muy importante que debemos entender y debemos profundizar. Así que está este libro, Gobierno Todopoderoso, que es realmente muy diciente para Es estos que tiempos. déjalo ahí porque me parece bonito terminar ahí con ese, ¿no? El Salmo 125:3. Una esperanza a los colombianos, latinoamericanos, porque no dejará el Señor sujeto por largo tiempo al dominio de los pecadores el linaje de los justos. ¡Wow! O sea, no va a ser por mucho tiempo, para que agobiados no se echen al partido de la iniquidad. Iniquidad. Tremendo versículo ese. Bueno, se nos acabó el tiempo. Michelle, gracias por tu compañía, por estar aquí siempre atenta. A los que nos acompañan, muchas gracias. A nuestro control Baxter, Jorge, querido Jorge. Gracias a todos. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.